¿Alguna vez algo te cambió la vida? No hablo de que te gustara, lo amaras o apreciaras. Hablo de saber que no serías quien eres en este momento si eso no fuera parte de tu historia. Creo con sinceridad que las lecciones más importantes de la vida no son las más difíciles de encontrar, sino las más difíciles de entender. El mensaje de que tú puedes ha cambiado mucho con el tiempo y los matices, pero nos olvidamos de que la gente que crea estas historias nos deja algo. Ellos ya pasaron por lo que nosotros antes y ya pensaron lo mismo, entonces estos mensajes se vuelven más profundos. Acompáñame a ver Kung Fu Panda, una película perfecta que habla de crecer, de mejorar y de saber cuándo debemos parar, con un triángulo de personajes perfecto e infinitas metáforas, pero sobre todo con un mensaje que me cambió la vida y que hoy en día es más importante que nunca. Kung Fu Panda inicia con una escena hermosamente animada en 2D que se inspira en el anime y está producida por James Baxter, leyenda, aunque también recuerda mucho el estilo de Genndy Tartakovsky, sobre todo con Samurai Jack. Ahora, quizás no es tan importante este inicio, pero era curioso en su momento cuando no sabías nada de la peli. ¿Cómo se mezcla Kung Fu y pandas? Aquí es un héroe típico de película de Kung Fu, el hombre, o mejor dicho, el panda, que llega a impartir justicia a un pueblo atormentado por el crimen. Hasta inventa palabras durante la paliza a los maleantes para definir tamaña barbarosidad, acompañado de un soundtrack explosivo. Maleantes que de hecho recuerdan a malos de futuras películas como Kai o los lobos de la secuela, mostrando que con solo las ideas de una primera película podrías hacer una trilogía perfectamente. También está la super cuchilla del palacio por ahí, pero toda esta secuencia está tratando de indicar algo. Esta es una fantasía donde Po es increíble y todos lo aman. Si fantaseas con eso es porque su realidad es todo lo contrario, y una línea me llama particularmente la atención. Nunca antes un panda había sido tan respetado, y es que el casting de esta película la razón por la que cada animal es el animal que es, tiene una explicación, o al menos una interesante interpretación. Como sea, la fantasía de Po no tiene más que algo superficial, es violencia a secas, es proyectar, es creer que ser un héroe son golpes y gloria, sin recordar que puedes terminar como Mark, el hombre invencible, excepto cuando, bueno, lo hacen bolsa. Al final aparecen los 5 furiosos, los mejores guerreros de toda China, recuerda el dato, quienes lo respetan y ahora quieren formar parte de su grupo. Esta fantasía termina y pasamos a la realidad. A Po lo llaman a trabajar y vemos su cuarto con los guerreros de su sueño. Él es como tú o como yo, personas que pasamos más tiempo fantaseando con mundos irreales que actuando. Eso es lo que quería caracterizar Po, y no solo eso, Po es un panda, un animal torpe, el más torpe de los osos y hasta un simp dependiendo de a quién le preguntes. La peli nos habla de esta soledad y esta desconexión del personaje con las cosas. En su mundo se representa como ser el único panda, un animal menospreciado que sin nadie como él se siente solo, pero para nosotros un friki que se pierde en la fantasía. Y si bien desde 2008 esas cosas cambiaron mucho, no es raro adaptar este mensaje a la soledad de nuestros días. ¿Quién no se ha sentido solo? Hablo de verdaderamente solo, creyendo que nadie puede entendernos, absorbiendo fantasías en internet de cómo es el mundo sin realmente salir a experimentarlo. Cuando baja a ayudar a su padre, incluso la peli nos baitea con que su padre es un panda, pero no hay pandas. Es increíble cómo construyeron tan bien lo que seguiría en la trilogía. Luego no lo hacen tan bien pasando la secuela, pero las bases son buenísimas para hablar de, no sé, cuerpo, mente, espíritu, capitalismo. Acá aparece Pink, que como padre y alivio cómico es genial. De hecho, el humor de esta peli es buenísimo. Hay cosas de las que ahora no me río, pero de niño me destruían. Es increíble recordar una época donde estas películas no solo entretienen a los padres, sino que crecían con su audiencia. Una audiencia que en lugar de quedarse como Homelander tras el 7º chiste de pedos, empezábamos a entender chistes que de niños no. Ese es el valor de poner matices a una obra, que crece contigo.
todo. Es como si muchas de las películas de nuestra infancia literalmente fueran un regalo para toda la vida. Ahora bien, mientras se caracteriza Po, me parece increíble pensar esta película como un triángulo de personajes entre Shifu, Po y Tai Lung, que tienen algo en común, de lo que ya hablaremos. Claro que igual Kung Fu Panda tiene los mejores personajes de DreamWorks, no hay otra peli donde el secundario conecte con el terciario y viceversa, y todos actúen de forma particular, solo pasa en esta película. El padre de Po quiere saber qué soñaba y Po, para no decirle, le dice que soñaba con fideos, sin saber que esto emocionaría a su padre, porque el sueño de los fideos es algo tradicional en su familia. Significa que pronto podrá revelarle el ingrediente secreto de su sopa de fideos, que se pasó de generación en generación. Viene de su padre y a la vez del padre de su padre, y quizá también del amigo al que le ganó el restaurante en un juego de Baishong. Todo muy chino si me lo preguntas, aunque claro, recuerda lo del ingrediente secreto. Pero Po en realidad se avergüenza de decirle a su padre qué es lo que en verdad quiere. Incluso le pregunta si nunca quiso ser algo más. Esto también tiene más trasfondo, porque para mí el mensaje más importante de esta peli es aceptar quiénes somos en un mundo que siempre nos muestra mejores versiones de nosotros mismos. Pero su padre dice que pese a tener algunas fantasías, se quedó donde está porque no podemos cambiar la vida que nos tocó. Y yo no voy a tener otra chance, así que cualquier cosa que quiera la voy a analizar. Mira cómo Po mira el palacio de Jade, suena música de flauta y ¡pum! Después de un zoom, Shifu tocando la flauta. Las transiciones de esta peli son una guasada. Shifu, el maestro al cargo del palacio de Jade y por ende el mayor maestro de toda China, lo cual de hecho explica por qué Wu-Wei se la pasa paseando, en realidad está jubilado, está sereno tocando la flauta hasta que ¡pum! Le caen 5 personajes más rápido que cirujas en la villa cuando sacas el celu y lo atacan. Rápidamente los repele y aplica la de Dumbledore así de diría que lo consiguieron si lo que querían era humillarse. El personaje es hosco hasta la muerte y se enfrenta a todos, hasta a el pobre pato mensajero que queda todo asustado, lo que muestra que es alguien que infunde temor por su carácter. Adoro esta caracterización de la que les hablaba porque es muy diferente cómo un personaje trata con alguien común a cómo trata con su maestro, porque Shifu pasa de gritón a manso con Wu-Wei, pero, y hablando de caracterización, no hace falta decir que los 5 furiosos son increíbles, siendo personajes que evocan China de entrada, excepto Boss Mantis, yo no te junaba, pero además me gusta cómo se construyen con cositas, pese a que si por algo esta peli es lo que es por el trío protagonista, todos los secundarios fueron icónicos, los mejores personajes de DreamWorks, reitero, y hablando de eso, resulta que Wu-Wei quiere ver a Shifu. Wu-Wei es su maestro y un personaje verdaderamente sabio, que habla raro pero todo tiene trasfondo. Es perfecto que sea una tortuga porque esos bichos comprenden el concepto de longevidad muy diferente a otros seres, pero lo que más amo de Wu-Wei es lo icónico que es, teniendo tan poca pantalla. Meter un personaje así es difícil en una peli para niños, con frases complejas, pero tiene cierto alivio que lo hace parecer un abuelo chistoso. Amo cómo tiembla para mostrar que es muy viejo. Él dice que tuvo una visión, Tai Lung escapó. Esto altera a Shifu, ve dolor. El tipo que acaba de hacerse un 1 vs 5 con los mejores guerreros de China se caga encima. Empezando la leyenda de Tai Lung y mandando al pato que solo entregó un mensaje de maestro a maestro de pura casualidad me creo, a que vaya a la loma del orto a avisar a la prisión donde está Tai Lung que se refuerce todo. Pobre este pato, el máximo chambeador. Es como cuando te contrataban de mesero y de pronto estabas descargando un camión a las 6 de la mañana. Wu-Wei entonces dice, uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. La peli juega con el destino, cosa que ya abordaré, pero la frase no es algo que solo suena bonito, no. Literal mandar el mensaje es lo que provocará que Tai Lung huya, pero Wu-Wei no sabe eso en específico. La frase alude a que hay cosas que son inevitables y al tratar de evitarlas terminamos siendo artífices de ese destino. Se puede aplicar esto de 1000 formas, como con la mujer que quería proteger tanto a su bebé que se lo comió, un refrán simple pero profundo. Si Shifu no pasa por todo lo que pasará en esta película, probablemente veríamos a otro Tai Lung, porque él no ha aprendido nada desde aquella vez. Y para rematar, en lo que se va el pato, choca y deja plumas. La peli no te hace zoom ni te muestra las plumas, solo está ahí. ¿Lo ves? ¿Te maravillas?
Siguiente. Entonces Shifu pregunta qué harán, todo desesperado, y Uwei le dice que su mente es como el agua enturbiada, que no se puede ver nada, pero cuando se calma encuentra la respuesta. Insta en el agua se refleja el rollo del dragón. El personaje da una lección y una respuesta. Es brillante la peli. El guerrero dragón debe ser elegido, alguien capaz de suceder la protección del Valle de la Paz, alguien digno de ver el pergamino. Y después de 10 factos súper complejos, Shifu le pregunta que ¿quién es el guerrero dragón? Y el viejo le dice, ni idea, la verdad me mataste, no soy de acá. Y entonces ¡pum! Pasamos a Po. De un ¿quién es el guerrero dragón? Pasamos a Po. No tiene que ser súper visual para que una escena sea consecuencia de la otra, esto también es buena escritura. Sabemos que si algo es importante es para el prota, pero eso no significa que no podamos construir eso. De hecho, así debería hacerse una película. Seguimos con los problemas de Po. El lugar le queda chico, choca con las cosas y se gana el repudio y maltratos. La gente se cansa y con razón anda metiendo la cola en el tazón el desgraciado, pero también esto exterioriza lo fuera de lugar que se siente, como si el mundo no estuviera hecho para él. Maldito pato capitalista, ponga menos mesas. En eso llega el cartel de que se va a elegir al guerrero dragón y Po enloquece vaciando el lugar para salir, pero su padre lo manda a vender fideos. Joder, esto es tan real como tener un negocio en casa. Otra vez Po tiene la chance de decir lo que siente a su padre, pero no lo hace y se va. Acá hay un tema que quiero tocar y es que Po es gordo. Es un panda, no tiene opción, pero en su momento era un mensaje de conciencia e ignorando los extremos donde se defiende la obesidad mórbida como si no fuera una enfermedad, o ese lado rancio del internet en el que si se ve un rollo en una persona, de pronto a todos les spaumea 15 títulos de medicina opinológica. En su momento este era un dato importante porque Po es la subversión del cliché del gordo, un personaje que solo era comer, comer y comer, lo cual parece muy gracioso en Asia por alguna razón. Ahora, muchos chistes de gordos quedan atrás, pero no vamos a quitar que Kung Fu Panda estaba haciendo algo importante y su mensaje es simplemente perfecto. Sea, como buen gordo lolero, no puede subir 2 escaleras sin morir, así que deja el carrito y en lo que va a llegar le cierran la puerta. Dentro todo está preparado, la gente está re feliz y aparece Shifu. Quiero que te fijes, en serio, fíjate bien, ¿te fijaste? Bueno, fíjate mejor en cómo se encorva Shifu, porque este tipo tiene 2 versiones, el hombre atormentado y el maestro recontracapo. Uwei aparece y le dice que lo que va a pasar ese día no solo le va a dar paz al valle, sino también a él. Y él está así de lo que vos digas, maestro, con cara de que no te cree nada. Entonces entendemos que tan rompebolas como es el personaje, algo le pasa, la está pasando re mal. Mientras tanto, Po no puede entrar, se la rebusca y acá es cuando te digo que el humor es otra cosa, no solo son golpes, clásico humor físico que aman los niños, sino que se detienen con cositas que vos podés tener 20 años y te matás de la risa, como el momento en el que Po se rinde y solo escucha de espaldas, o este chiste que es verdaderamente la gloria. Y créanme, ciudadanos, todavía no han visto nada. ¡Ya sé! Y más de uno debe estar pensando en el doblaje. Tranca, va a llegar el momento. Pero además de eso, esta secuencia después le sirve a Po para luchar. Tenemos entonces chistes para niños, chistes para adultos y elementos que luego se van a usar. ¿Vos entendés que podrían haber metido un chiste de pedos o gritos y ya? Esto es la gloria de hacer algo que trasciende el tiempo. Me llama la atención particularmente que Po se pone de pie por Tigresa. Parece que justo es su heroína, porque a ella no se la quiere perder. Al final ve unos fuegos artificiales y dice de acá soy, y se manda en lo que llega a su viejo y por fin le dice que no quiere vender fideos, que no soñó con eso, que ama el Kung Fu. Claro que la silla que inventó no funciona y cae. Miren su carita, por favor, me mata. Pero es interesante lo mucho que le costó admitirlo, porque luego con los comentarios que le hacen entendemos más la situación de por qué es tan irreal que él pueda ser un guerrero de Kung Fu. Encima acá se resigna y se iba a ir con su padre de vuelta a una vida que no quería tener, pero los fuegos artificiales se activan. Esperemos que no haya hombres perro en el pueblo o no sé, autistas. Y Po sale volando hasta caer. Se hace bolsa, pero no te voy a mentir, la resistencia de Po no tiene nombre. Tras la caída y como si fuera un Yakuza, el Uwei lo está señalando ya que justo cayó cuando iba
iba a elegir a Tigresa como guerrero dragón, por lo que este es elegido. Amo que cuando Tigresa pregunta si la eligieron a ella, Po pone cara de que castearon a su actor favorito para su película favorita, como si castearan a Terry para hacer Mulan. Hasta te salía mejor el live action. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Al final se lo llevan y Shifu se recontraindigna, pero Wu-Wei le dice que es el destino, que los accidentes no existen, para que insta después pase uno. Es divertido como un chiste, pero la película también trata de decirte que lo que dijo Wu-Wei va más allá que la interpretación que le das en primer lugar. Obviamente existen los accidentes, pero él trata de decir algo más. Pero Shifu no escucha y se propone deshacerse de Po a como dé lugar. En eso el confeti se hace nieve y el máximo chambeador termina en la prisión de Shogun, la cual tiene la entrada con la forma de la boca de un gran felino. ¿Te lo tengo que explicar, maestro? Es buenísimo. Encima me lo tratan para la miércoles al guacho. Literal, el jefe de la prisión, un curtido rino con un cuerno de oro, le grita como empleado de súper al que le reclaman los precios una señora que lo vio en la caja y dijo: este debe ser el dueño de la empresa. Así que se lo llevan al fondo del abismo. Que esta peli tiene 10 escenarios, pero ¿qué escenarios? Amigos, son como 20 pisos, un elevador y un centenar de guardias. Creo que son como 1000. Shifu, el mayor maestro de China, tenía miedo y ahora este tipo está bajo tierra, en un lugar con paletas de colores azules y rojas, en el confín del mundo. Esto es crear atmósfera y no es de un vendehumo como Drago. Acá hay algo más de lo que se ve. Toda la prisión, obvio, es para Tai Lung, que tiene un caparazón que le impide moverse, símbolo de su derrota con Wu-Wei, y tiene una piedrota en cada mano. Madres, el que pensó esto es un genio. Qué miedo da solo el concepto. Que además, como ya sabes y ya te dije, el pato pierde plumas y termina cayendo, una junto a Tai Lung, el que escuchó cómo se eligió el nuevo guerrero dragón. Algo despierta en él y de pronto sus ojos se abren, el único tono cálido en un plano oscuro, la mirada de la muerte, el mismo hijo caído que será pródigo, centrando el plano a lo Wes Anderson y pasando al palacio de Jade, de los ojos al palacio, casi como si Tai Lung pudiera ver su objetivo. Nah. Aguante Kung Fu Panda. Bueno, entonces, ¿sabes quién es el prota? ¿Sabes cuál es el villano? ¿Sabes cuáles son los objetivos, los secundarios, las relaciones entre ellos? No van ni 20 minutos de película. Esto es perfección. Po entonces es dejado en el palacio, donde entra en modo friki por el salón sagrado de los vírgenes y la navaja de los emos. Pero entonces llega Shifu, provocando que el pobre Po tire algo por el miedo, y acá empiezo a alabar el doblaje, porque en serio Shifu se siente como cuando tu papá te reta. ¡No! Tú no eres el guerrero dragón. Y qué curioso, porque el diseño del personaje no deja ver cómo puede ser que tenga un palo tan grande metido en el orto. Fuera de joda, acá está la jerarquía de la que hablaba antes. Shifu no puede ir en contra de Wu-Wei, así que va a intentar que Po se rinda. No quiere aprender de su maestro, cree que las cosas solo son a su manera. Po entiende esto como un desafío, y ni él cree ser el guerrero dragón. Solo cayó en una extraña jugada del destino, pero se entiende que es un reto para él. Me llama particularmente la atención dos cosas: la sutilísima cojera de Shifu, sí, él arrastra un pie, luego te cuento por qué. Y cómo trata a Po. Se habla de la identidad. Esta película no se trata del esfuerzo, por más que exista dentro de la misma. Habla de los prejuicios. Po es como es y tiene que mejorar, pero lo único que tiene son prejuicios. Shifu lo dice claramente: no cualquiera puede, y menos alguien como tú, gordo apestoso. Sus palabras, no las mías. Po está a nada de ser un otaku prácticamente, y yo sé que quizás estás diciendo: ¿por qué no habla de que Shifu es un panda? ¿Qué está pasando? Y primero, ¿por qué le hablas a una pantalla? Rarito, anda a tocar pasto un segundo. Y segundo, hay una escena que desarrolla mejor esto, y me servirá para hablar de la importancia de este detalle. Así Shifu lo lleva a entrenar a un salón con los 5 furiosos, donde ellos mismos están luciendo. En eso Tigresa parte algo y le da a Po. Creo que lo hizo a propósito, pero Po está tan meado por la vida que no sé. Trata de zafar entonces peleando con el muñeco, queriendo empezar en el nivel 0, pero Shifu le dice que no existe tal cosa como el nivel 0, y tras hablar por fin con los 5, que son más grandes que sus figuras de acción, excepto tú, Mantis, vos estás igual, evita lo que más puede la situación. Si lo pensás, Shifu no solo lo está humillando con esto, sabiendo que no sabe nada, sino que lo hace enfrente de sus héroes. Pero también hay que entender, Tai Lung va a escapar y está perdiendo el tiempo con Po. La peli es consciente de lo absurdo de todo.
Para colmo, al fin le pega al muñeco y vuelve para arrancarle un diente. Ni Tai Lung tuvo ese privilegio. ¿De qué está hecho esta cosa? Es como cuando en la escuela se mojaba la pelota, eso te pegaba en la cara y empezabas a gritar Edren por alguna razón. Al final caen todas las máquinas o cosas de ejercicio que le reparten parejo, pero como te digo, lo aguanta. Encima Shifu le tira: ahora existe el nivel 0. Viejo del orto. Una escena más tarde, los 5 se ríen de él. Literal, sus héroes lo odian. ¿Y quién los culpa? Toda su vida entrenando para que al final el concurso fuera rifa. Sobre todo Tigresa, que iba a ser elegida, pero no deja de ser doloroso. Él fantaseaba con su respeto y ahora lo tratan de gordo fracasado. Lo odian justificadamente, pero él, sabiendo eso, no sabe cómo actuar. Incluso cuando trata de hablar más tarde con Grulla, lo echa. Él cree que del palacio, por lo que se sincera, pero no, es de la habitación. Luego también Tigresa lo echa. Él cree que de la habitación, pero no, es del palacio. Y tal vez Po se quiso sincerar, pero Tigresa le dice que si tiene algún respeto por lo que hacen, se va a ir, mostrando la ira que tiene esta. Amo cómo la caracterizan en este punto. Con sus maestros ha sido súper mansa, pero en realidad es súper seria y rígida como personaje. Facetas, mi gente, facetas. Así dejando a un pobre Po desolado. ¿No aman un buen personaje imperfecto? Po acaba de tener uno de los inicios más duros que puede haber. La gracia es la casualidad, el destino, el accidente, pero no es un prodigio, no es un genio, ni siquiera tiene potencial. Po es un desastre al que todos se repudian porque tiene algo que no merece. Hubiera sido muy fácil que fuera un genio que solo rechazaban por cómo se ve, pero no, aquí el rechazo es merecido y tiene que probar lo que vale, no basta con solo ser él mismo. Por eso la siguiente escena es tan importante. Cuando Wu-Wei llega con él, le dice que encontró el durazno de la sabiduría, pero resulta que este solo se estaba atascando. Acá, guárdate el dato, Wu-Wei deja claro que Po come cuando está preocupado. Hoy diríamos que está ansioso, una razón genuina para tener problemas de peso y trastornos alimenticios. Más de uno conocemos el concepto de comer para matar el tiempo y luego pensar ¿por qué hice eso? Además, amo esto, Po disimula como es él, miente para evitar la realidad, lo hizo con su padre, lo hace con Shifu, Grulla lo echó cuando él trató de hablar, pero Wu-Wei le pregunta qué le preocupa y Po puede decir todo lo que siente de corazón, siente que falló con toda el alma y es verdad, hasta Wu-Wei confirma. De seguro di más asco hoy que cualquiera en la historia del Kung Fu, en la historia de China y en la historia del asco. Probablemente. Y los 5 diablos, debió verlos, me detestan con ganas. Con ganas. Viejo forro, como te amo. Pero entonces le tira una de las mejores enseñanzas de la ficción, que con el tiempo no ha hecho más que tomar fuerza. Wu-Wei dice que el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y si vieron mi video de The Midnight Gospel, saben que esto es vivir ahora. Si tu vida está nublada por un pasado oscuro o por un futuro imposible, no vas a ningún lado, porque no existe el ayer ni el mañana. El presente es la única evidencia de que estamos vivos. Con esta simple escena, Wu-Wei dice: deja de lamentarte por lo que no sabes, ¿te preocupa lo que pasó hoy? Bueno, haz algo para que mañana sea distinto, no esperes a que cambie, actúa, no lamentes. Así Po tiene un poco de apoyo para seguir. Esta frase es el epítome de Kung Fu Panda, donde no solo te deja un mensaje que te sirve, sino que te explica la película. Pero para que lo entiendas, tenemos que ver un poco más de la peli. Claro que del presente calmo pasamos al presente bélico, porque la cosa es que la peli no olvida que hay peligro. Todo muy lindo con el panda panzón, pero se vienen los madrazos. Antes sí debo decir que es increíble que Tai Lung sea un leopardo de las nieves, una criatura misteriosa que vive en las montañas, tiene un aire místico y glorioso. Tai Lung es literal una mezcla entre Azula y Mai Wazowski, porque es un prodigio que llegó a lo más alto, pero su final ya lo veremos. Acá te abre el cerrojo más rápido que político la billetera, liberando unas agujas que estaban más enterradas que los tentáculos del Doc Ock. Se cruje la espalda, 20 años en la misma pose, a mí me truena el ciático por sentarme como L. Ahí le disparan, pero usa un disparo en su contra y luego hace un parry como buen fan de los Souls. Persigue entonces el ascensor haciendo su propio camino y entonces le llueve
llueve una lluvia de flechas. Nah bro, esto es cine. Que Kung Fu Panda será lo que quieras, pero mejores escenas de acción en la animación infantil, ¿dónde? Encima están buenas como peli de artes marciales, que a los que nos gustan un poco estas pelis sabemos que no es solo técnica y grabación, el escenario cuenta, la estética, un poco aunque sea, pero acá se mezcla absolutamente todos los elementos y que quede claro, esto es animación, otro medio no podría hacer esto. Y menos un cochino live action, Dios santo, qué horrible cultura. Al final le voltean el ascensor y acá sí, ni idea cómo sube, pero viste todo lo que hizo, esto improbable no es. Así, repartiendo bife parejo como para abrir una bifería, llega hasta cara a cara con el jefe de la prisión, que sí, trató mal al máximo chambeador, pero huevos que mantuvo la templanza hasta el final, con cara de vení si podés, le tira el puente a Tai Lung, que en una de las jugadas más zarpadas que vi en mi vida se saca a todos de encima a lo terro. De forma explosiva, rematando con el máximo chambeador cayendo junto al cuerno, un recurso visual que sirve para explicar que se lo borraron al compa, violencia sin violencia, no quedó nada. Y lo peor es que recién acá es cuando habla el man, ya que tras acariciar el pato le dice que vaya a advertir, literal en su mano tiene la chance de caer por sorpresa y dice, anda y deciles que se preparen que les voy a caer más duro que mandarina con mate a la panza. Esto es presentar a un villano, encima el infeliz me recuerda a Garou, casi siempre tiene desventaja numérica y si algo me enseñó el cine de putiazos es que si hay uno en un lado y varios del otro, el bueno es el uno. Y la voz es hermosa. Empezaba a sentirme olvidado. Es que Tai Lung es el villano perfecto de Kung Fu Panda. Sé que muchos aman a Shen, pero Tai Lung es simplemente de los mejores villanos de la ficción. No solo por su habilidad, sino por su presencia. Y, sobre todo, su trasfondo. Es el villano trágico por antonomasia. No me malinterpreten, Shen no es un mal villano. Es el villano perfecto para Po. Pero Tai Lung es el villano perfecto para Kung Fu Panda. Alguien tan importante que dejó la saga en lo más alto. Claro que solo tenemos eso, presencia pura y dura, pero ¿qué hay detrás? Por cierto, si alguien habla a favor de Shen con algún contenido extra que no esté en las películas, baneado hermano, porque un personaje no se defiende por lo que no vemos, por el comentario del director, no, un personaje se defiende en base a lo que se ha visto. Una peli a pulso se gana lo que construye. Sea como sea, la caracterización inicia con una frase, el guerrero dragón de verdad vuelve a casa, dice mientras la luz del infierno del que escapó lo persigue, y para rematar, la transición es su sombra sobre el Valle de la Paz, una probada gráfica de cómo este ser acecha el hogar de nuestros protas. Hermoso. Para colmo, Shifu anda recontento porque cree que Po se fue y sin decirle nada a Wu-Wei asume que este aceptará a otro guerrero en su lugar, pero para su desgracia Po está ahí, practicando para hacer un split, que retiro lo que dije de que Po no es un prodigio porque abrirte así de piernas es un verdadero talento, créanme, el intento en el gym casi me cuesta mi vida y la de mi prole. Shifu lo vuelve a criticar por flashearla, aunque Po solo trata de esforzarse, así que Tigresa le muestra un verdadero split, y ya es la segunda vez que le cae un pedazo de algo que rompe Tigresa. Rencorosa la niña, pero Po, gran fan, lo levanta, causando una de mis líneas favoritas en el doblaje. ¡Baja esa cosa! ¿Cómo podés transmitir tanta ira, por Dios? ¡Qué buenísimo! Así se reparten para cagarlo a piñas. Va contra uno, luego otro y luego otro. ¿Sabían como dato que literal cada animal fue elegido en representación de un estilo de combate? Estilo tigre, mono, grulla, víbora y vos también mantis, al fin. Eso y además un sonido característico que tienen les da cierto algo que ya iremos viendo. Noten que Po pasó de tener miedo y negarse a actuar a literalmente recibir palizas con una sonrisa. Gracias a Wu-Wei está dando todo de sí para demostrar que puede ser digno de ese lugar, en vez de solo aceptar el destino y no hacer nada para merecerlo. Pero después de que Mantis se ensañara, o sea, todo el día pasó castigándolo el guacho, para mí que se quedó caliente por el comentario de la miniatura. Y justo cuando le tocaba a Tigresa, se manda Shifu. Hasta la cara de los 5 te dice que a Po se le viene una brava. Shifu dice que quería que le fuera fácil, pero lo hace bolsa, y la respuesta de Po es que un guerrero de verdad nunca se rinde, pero es raro. Po ya sabe que Shifu quiere deshacerse de él, es una mentira implícita entre ambos. De pronto finge que no es así, se esfuerza en tratarlo como maestro en una parodia a lo que son los 5 y promete no rendirse a alguien que no espera nada de él. ¿Por qué Po es así? ¿Por qué ignora lo que Shifu le hace? Ya lo veremos.
Además adoro que tras esto los 5 se apiadan de él, incluso Mantis se burla y lo miran mal porque saben que error o no merece lo que le pasa, por lo que Mantis, quien acaba de burlarse, lo ayuda y le hace acupuntura para que luego de que no pueda encontrarle los nervios, recuerda el dato, y Po sienta que le hace un comentario de su cuerpo, diga que no tiene derecho a opinar. Es que Mantis es pequeño y siempre subestimado. Construyen un puente con Po, entiende que pese a ser imperfecto, sus defectos son más descuidos que el cómo nació. Si Mantis puede ser un maestro, nada se lo impide a Po, pero es complicado. Él siente que le falta algo. Se lo dijo a Wu-Wei. Todos tienen algo especial menos yo. Siente que nació mal. Y acá al fin hablan del pasado de Tai Lung. Lo básico es que era bueno y se hizo malo. Un prodigio que se torció, pero Tigresa que escucha, entra y explica la historia. Tai Lung fue criado como un hijo por Shifu, quien vio tanto talento en él que lo convirtió en el mejor. Tanto así que creyó que sería el guerrero dragón, pero Wu-Wei vio maldad en él y no lo aceptó, causando la ira de Tai Lung, que destruyó el valle y trató de robar el pergamino. Shifu trató de detenerlo, pero Tai Lung le rompe una pierna ya que él se descuida al no poder acabar con su hijo. Es Wu-Wei quien termina deteniéndolo, acabando con el peligro de Tai Lung, pero dejando una marca de vergüenza imborrable en Shifu que lo persiguió durante toda su vida, no solo en su actitud, sino que hasta en cómo camina, el recuerdo perpetuo de su error. Es que esta escena es demasiado buena. No solo explica todo sobre la película, sino que hasta desarrolla a Tigresa. Como la única de los 5 que vimos siendo una niña con Shifu, entendemos que su dureza es la que forjó al ser criada por un hombre frío que tiene tanto miedo de volver a sentir y equivocarse que es hostil con todos. Lo que siente Tai Lung lo sienten ellos. Por eso le duele no haber sido el guerrero dragón, para que su padre sintiera que ella arregló el error de su pasado. ¿Entienden lo cerca que estaba Shifu de hacer otro Tai Lung? Pero ¿de qué hemos hablado hasta ahora? Pasado, presente, futuro. El ahora es lo que importa, el resto nos nubla la mente. Shifu está atormentado por las secuelas emocionales, mentales y físicas de un pasado que no puede olvidar. Toda su vida se basa en tratar de remediar eso. En lugar de sentir, elige controlar todo. Tai Lung, por su lado, vive atado a un futuro perpetuo. Él, pese a tenerlo todo, quería más. Quería el único elemento que representara, fuera de todos sus otros logros, aquello que más lo atormenta, lo que no posee. Pero Po, por ambas cosas, sufre un presente horrible donde se resigna a una vida que no quiere tener. Su camino para ser el guerrero dragón requiere mejorar su presente, redimir el pasado de Shifu y acabar con el futuro perpetuo de Tai Lung. Es que, hermano, es perfecto. ¿Querés saber qué es lo mejor? Que a esto aún le queda un giro, porque es Tigresa quien te cuenta la historia, alguien que seguramente odia y envidia a Tai Lung, por ende hay cosas que no sabemos. Entonces el máximo chambeador llega y le trae malas noticias a Shifu. Imagínate darle malas noticias a este viejo. Por suerte tu cruzada llega hasta acá, rey, no te olvidaremos. Así, al enterarse que Tai Lung escapó, Shifu va a decirle por fin a Wu-Wei que están hasta las manos. Son muy malas noticias. Ay, Shifu, solo hay noticias, no son buenas o malas. Tai Lung ha escapado de prisión. ¡Viene en camino! Esas son malas noticias. Ay, Dios mío, este viejo, así quiero ser. Entonces le dice que confíe en él. Por algo eligió a Po, pero Shifu no puede. En este momento solo sabe vivir bajo lo que conoce, el control. Creó a alguien que era tan bueno que acabó con todo, pero ese es el problema. Shifu solo vio en Tai Lung un recipiente de disciplina y talento. Eso lo hizo imparable, pero lo destruyó. Por eso Wu-Wei le dice que tiene que dejar de buscar el control, como aquel árbol de durazno que no cambia porque él quiera, sino por cómo es. Shifu remata hablando de lo que puede controlar, elige dónde plantar la semilla. Me encanta cómo se pelean, y el único momento en el que Shifu pasa vergüenza es con Wu-Wei, un amigo y un maestro. Esto es respetar a tus personajes. Wu-Wei dice que sí, puede plantar la semilla, pero no puede elegir qué tendrá. Puede querer un manzano o un naranjo, pero tendrá un durazno. Esto implica que Shifu creyó que controlando más las cosas tendría algo diferente, pero hay
hay errores irremediables, y al no entender en qué falló la primera vez, querer controlar todo no lo hace más fácil. Se atormenta en lugar de aprender, en lugar de confiar en su maestro, quiere hacer todo a su manera. En este caso, Po es importante porque es alguien diferente en todo sentido a Tai Lung, es bueno, amable y solo quiere ayudar. ¿Y qué hace Shifu? Le da estándares imposibles como hizo con Tai Lung. Es que no se trata de quién es mejor luchando, el error que cometió con Tai Lung no fue amarlo, fue otro muy distinto, y lastimando a Po no va a ser mejor que antes. Por eso usan el ejemplo del durazno, de entender los tiempos y las cosas que nos tocan en la vida. Hay cosas que se controlan y otras que no. Es que esta película nunca se trató de que Po peleara mejor que Tai Lung, sino de algo más, de entender que lo que nos toca, las cosas que nos pasan, con las que nacemos, muchas de esas cosas no pueden cambiar, pero eso no implica que no serán algo grande. Po puede ser mucho más de lo que todos creen, pero no lo va a hacer si Shifu no tiene fe en él. Jamás va a hacer nada si solo lo descartan. Wu-Wei menciona la ilusión del control mientras Shifu habla de controlarlo todo en lugar de aceptar ciertas cosas. El dolor de su pasado, su marca, lo convierte en alguien sin perspectiva, pero es Wu-Wei quien pide que confíe, que solo entonces encontrará la respuesta, que si solo ve el mundo como quiere, jamás entenderá que salió mal la primera vez. Creer es la clave de la conclusión. Entonces Wu-Wei confía totalmente en Shifu, planta una semilla y entiende que ya tiene que irse. Casi ni lo vemos y me creo que durante toda la peli se ha estado despidiendo del mundo físico paseando por ahí. Shifu implora que no lo deje, que lo necesita, pero Wu-Wei representa a un maestro por antonomasia. ¿Qué clase de maestro tan malo hubiera sido si no se iba? Hay un punto donde tienes que confiar en que lo que has hecho, en que tu legado será suficiente, y si nunca puedes ceder tu lugar, quizá nunca fuiste tan buen maestro. Por eso se va, ya no es su lucha, ya es momento de descansar. Es como el buen Airo con Ozai o Washington dejando la presidencia, ceder tu lugar por algo más grande. Y así en una peli un personaje se gana nuestro corazón, deja incontables lecciones y se despide por lo grande. Joder, Wu-Wei, qué grande sos. Última cosa a mencionar, soundtrack. Es que es hermoso que aún con todo lo que tiene esta peli, la banda sonora está hecha por Hans Zimmer. Hermano, es perfecta la película. Resulta entonces que Po por fin se amigó con los 5, por lo que les prepara una sopita. Todos menos Tigresa están muy receptivos, prueban la sopa y dicen que es increíble, pero mi muchacho, siempre humilde, dice que la sopa de su padre es incomparable, una sopa con un ingrediente secreto, con algo que aún no sabe, pero que la hace perfecta. Aunque a ellos no les importa, la sopa de polla es increíble, y en eso, mientras bromean, llega Shifu, quien los reta porque Tai Lung va en camino. No sé qué culpa tendrán, pobres, ni sabían, y entonces por fin Shifu dice que Po debe vencerlo, y Po está de no sea chistoso, don. Nadie apoya la idea, y cuando Po dice que Wu-Wei se encargará, Shifu dice que no puede, que ya no podrá. Y en eso terminan de discutir, Po trata de escapar, y aquí... Dios, lamento la interrupción, pero... Desde niño siempre amé las escenas tristes o serias en películas de animación, o al menos así es como me gustaba decirles. Me refiero a ese momento en que se acababan los chistes o las escenas de acción y de repente los personajes decían algo que solo podía entenderse como humano, como real. La escena que más recuerdo de Shrek 1, por ejemplo, es cuando le cuenta a Burro que todos lo juzgan sin siquiera conocerlo. No sé por qué amo esas escenas, pero así ha sido toda mi vida, y hay un patrón en las obras que me han marcado y este tipo de escenas. Supongo que al final, la verdadera razón es que, fuera de todo, estas escenas son las que más nos hacen sentir identificados con una obra, las que muestran lo humano detrás de la ficción. Y esta, en particular, me cambió la vida. Po huye a toda velocidad, Tai Lung se lo va a morfar sin piedad, pero Shifu lo atrapa, lo detiene, le dice con sus propias palabras, palabras que Po dijo mientras él lo golpeaba, que un guerrero de verdad no se rinde. Pero Po está cansado y trata de huir, le dice que no puede vencer a Tai Lung. Shifu le dice que es el guerrero dragón y que es su destino, pero Po contesta lo que sabemos desde el inicio, que Shifu jamás pensó eso, que solo quería deshacerse de él. Entonces Shifu le dice que confía en su maestro como él debe
de confiar en Uwei, pero Po está cansado. Le replica que no es su maestro y por fin se admite que no es el guerrero dragón. Shifu, exasperado, le responde entonces: ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué no desistió? Si lo supo siempre, siempre supo cuánto lo odiaba. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué? Si sabía que no era especial, ¿por qué no se rindió? Y Po dice uno de los diálogos más duros que escuché en toda la animación infantil. Sí, me quedé, porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía, pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted, el mejor maestro de Kung Fu de toda China. Po siempre supo lo que todos pensaban de él. Desde el momento cero, no es idiota ni un ignorante, solo ignoraba lo que decían. Fingía que los golpes no dolían porque no importaba lo que dijeran, no importaba cuán duro lo golpearan, nada dolía más que ser él mismo. Shifu, quien tanto lo odiaba, quien tanto lo lastimó, era su héroe. Era literalmente en la mente de Po el único que haría de alguien tan patético como él algo que valiera la pena. Es simplemente una escena durísima que dota a Po de una complejidad muy poco vista y que se relaciona con lo humano que es el personaje y el mensaje que de verdad quiere mandar la peli. Ahora, piensen en Shifu, un panda rojo, alguien parecido a Po. ¿Cómo creen que se siente Shifu por lo que le pasó con Tai Lung? ¿Creen que él no se odia? ¿Creen que él no sabe lo que es sufrir? Su rostro al escuchar esto es de dolor, de darse cuenta que solo estaba rompiendo a alguien ya muy roto, y cuando Po le pide explicaciones, no las tiene. Ambos están perdidos. Kung Fu Panda nos muestra dos personas rotas, perdidas, atormentadas, que en lugar de ayudarse, solo se han enemistado. Aún existiendo el otro, ambos están solos. De hecho, la película nos muestra muchos personajes dolidos que cometieron errores y que usaron ese dolor para hacer daño. Solo Po es la excepción. Ok, relajemos un toque. La chismogresa estaba escuchando y se pasa por los huevos el daño de caída, algo muy clásico en ella, escapando con los compas para enfrentar a Tai Lung, en una muestra de camaradería que adoro, que además me gusta por lo Assassin's Creed que son al moverse, además de que es la única vez que vemos a Tigresa sonriendo, además de al final, mostrando lo unidos que son como grupo. Lo triste es que Tigresa aún trata de mostrar a Shifu que puede, quiere probar a su maestro que están listos. Pobre Tigresa, literalmente es un prodigio que simplemente es la pieza que no encaja en el rompecabezas. Al otro día Shifu despierta, mira cómo se durmió, esa técnica de espalda yo la quiero, hermano. Este sigue unos ruidos hasta la cocina, ahí está Po con una ansiedad y un hambre enorme destruyendo la habitación. Amigo, te quiero pero tampoco para tanto, alguien va a tener que reponer todo esto, desgraciado. Y con un engaño de Shifu, Po prueba cierto talento, diciendo que, bueno, solo fue un accidente. Los accidentes no existen. Entonces por primera vez ve virtud en Po, halagándolo y mostrando una actitud más receptiva a lo que se lo lleva. Noten cómo Po no se fue, eso muestra algo, no se quedó para comer, dale, el viejo tiene un restaurante. Cuando le pregunta a Shifu 1000 veces qué haría para cambiarlo, quería una respuesta y ahí está, porque no quiere volver, quiere ser más y me creo por el final que también se queda por cierto heroísmo. Shifu entonces lo lleva a dar una vuelta que encima viejo, ni notaste que te faltan 5 pendejos, hay que llamar a servicios sociales y terminan en el estanque de las lágrimas sagradas donde Uwei le dio vida al Kung Fu. Y esta peli crea una escena hermosa porque vos decís no puede ser más perfecta y tener aún mejor soundtrack del que ya hemos visto, pero sí, sí puede. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Mira cómo llora, mi amor, qué gana de abrazarlo, no puede ser. Por este entrenamiento mencioné la subversión del tropo del personaje gordo que es Po, porque es un estereotipo y muchas cosas capaz se ven medio raras, como que, no sé, se desviva por unos fideos, que sí, soy, pero sigue siendo un personaje muy complejo que demuestra algo más, demuestra capacidad para ser alguien. Lo entrenan, lo curten, se hace fuerte y demuestra lo que tiene. Hasta la escena de la pelea es increíble
y emociona. Come con libertad, porque es una mejora, no es la mejora. Po está lejos de ser un prodigio, pero mira todo de lo que es capaz, mucho más de lo que se esperaba de él. Además hacen unas técnicas que luego usarán, como los bols o los palillos chinos. Por el último, el ya no tengo hambre no significa, no sé, que Po se curó de gordo y ahora está a dieta, no. Recordemos lo que dijo Oogway: comes porque estás preocupado. Es literalmente en una frase y con un simbolismo el cierre parcial de un arco. Po ya no tiene miedo, o al menos ha crecido mucho. Lo increíble es que ni siquiera se habla de que él sea el guerrero dragón. Es como si en su punto más bajo Shifu y Po se levantaran el uno al otro. Shifu siendo un maestro para Po y Po mostrando a Shifu que hay más que el talento y la rectitud en ser un maestro. Está el dar valor a alguien perdido, ayudar incluso a aquellos que sufren, como lo hizo Oogway con el propio Shifu. Es hermoso ver cómo crecen los personajes, desde Po siendo un cobarde a alguien dispuesto a intentar hasta el final, y Shifu pasando de ser el más rígido maestro a un guía que sana los malestares emocionales de Po, dando confianza y aprobación a alguien sin saber si será el guerrero dragón realmente, pero aún así dándole el valor que jamás tuvo su otro gran discípulo. Tranca, igual que la peli, no se olvida de que esto está en peligro. De pronto llegan los 5 furiosos a un super puente donde por fin se cruzan con Tai Lung, y volvemos a lo mismo, son 5 versus 1. Sí, el 1 es malo, pero que se plantee es satisfactorio. Cuestión: la pelea inicia, cortan el puente y Tigresa, haciendo la famosa e innecesaria Leon maniobra, termina en el puente donde Tai Lung nos regala unos momazos, viendo cómo está lleno de ambición, además de chill, a la par que le dice a la Tigresa que sabe que no es el guerrero dragón, herida que aún le duele, pero más le va a doler la pelea porque poco a poco todos le van repartiendo, primero Grulla, luego Mono, Víbora. Me encanta el diálogo de Mantis cuando se queda solo. Sí, amigo, pésima decisión. La única queja que tengo es que me da risa el tamaño real de un tigre comparado con un leopardo de las nieves. Yo entiendo que el diseño estaba más copado así, pero ¿para cuándo un villano de 1,20 m? Nah, deja, no importa. Así le reparten parejo hasta que cae, pero Minga vuelve a la superficie y ahí usa una técnica secreta que lo hace por mucho superior a los 5, los mejores guerreros de toda China. Del naranja de sus ojos pasamos a un atardecer y acá vemos que hasta ya se boludean entre Shifu y Po con sus miraditas de compis cómplices. Incluso esta es la primera vez en la peli donde Shifu le dice Po, y además empieza a sonreír de orgullo genuino, como alguna vez lo hizo con Tai Lung, lo cual es bastante hermoso pensando lo controlador que es Shifu. Amar, sinceramente, siempre es perder control. Lo malo es que llega Grulla, a la cual deliberadamente Tai Lung dejó irse atrofiada, y todo solo para asustar, que yo no sé si la velocidad de vuelo está rotísima acá o qué, pero el pato le sacó unas semanas de ventaja y ahora Grulla, más machacada que bola de papel, cargando a los 5, llegó antes. Una locura, tan destruidos están con una técnica que atacaba directamente los nervios que Po se pone nervioso. Sereno, hijo. Cuestión que Shifu, al ver el miedo de su discípulo, sabe que está listo, que lo único que le hace falta para que venza a Tai Lung es lo que él jamás tuvo, el rollo del dragón. Así, en una secuencia muy satisfactoria, he de decir, el pergamino es liberado y Po está listo para recibirlo. Me gusta cómo le da alto déficit de atención y Shifu le dice que vuelva, ya tratándolo con más tacto. Además, alta referencia a Pulp Fiction. Pero no hay nada. El desgraciado gritó porque sí. La verdad es que no encuentran una respuesta. Oogway dejó una incógnita y ahora no saben qué hacer. Todos entienden que Po no puede vencer a Tai Lung, entonces no les queda opción. Y con el agua hasta el cuello, Shifu toma una decisión: enfrentar de una vez por todas su final. Le entrega el pergamino a Po como si fuera un obsequio, pero con el tacto de un padre les pide que evacúen el valle. Po le dice que Tai Lung lo acabará, pero este, orgulloso, solo responde que así por fin habrá pagado su equivocación, y mirando a los alumnos a los que tanto atormentó, con su nueva conciencia y paz gracias a Po, dice al fin: Estoy orgulloso de haber sido su maestro. Así, con todos yéndose, con un prota resignado y un coprotagonista sentenciado. Lo que amo de esta escena es que todo lo siguiente podía haberse omitido para facilitar el mensaje final o algo así. Podrían simplemente no haberlo puesto. Tai Lung podría haber llegado a repartir putizas y ya está. Pero no, porque esta peli no deja cabos sueltos.
Pero aún así volvemos al valle. Un Po derrotado vuelve con su padre. Este lo ve y se alegra. Al instante lo pone a chambear y le da una plática casual, pero no puede ignorar lo que le pasa a su hijo. Po está derrotado. Todo lo que pudo ser ahora está más lejos que nunca y su única oportunidad la perdió. Al ver su dolor, su padre se detiene, camina hacia él y lo consuela. Le dice que eso no estaba escrito simplemente, que ellos son gente de fideos, el caldo corre por sus venas. Y esto está hermosamente escrito, ya que Po dice esto. En serio, a veces no puedo creer que sea tu hijo. Sí, es un chiste muy gracioso, pero entonces pasa algo genial. No es Su-wei, no es Shifu, ni es otro maestro quien da con la clave del mensaje. Solo un padre que ama a su hijo. Ping sabe que Po es adoptado y estoy seguro que Po solo finge no saber, pero mientras Ping le dice que todos tienen su lugar, a riesgo de que Po sufra por no ser su hijo sanguíneo, le da el ingrediente secreto de su sopa de fideos con ingrediente secreto. Nada. Espera. ¿No le agregas algo, alguna salsa especial? No hace falta. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. Y es hermoso que venga de Ping porque es un padre que no necesitó nada para que Po fuera su hijo. Lo crió como tal, vio algo especial en él y llenó su vida de amor. Y al final le hace entender que para eso no hizo falta nada. Solo alguien que creyera que valía la pena. Po tenía mucha suerte. Mucha más que Tai Lung. Y esto solo nutre más el gran final. Te quiero, Ping. Ahí es cuando Po vuelve a ver el pergamino y ve su reflejo. Ya había hecho todo lo posible y un poco más. Ahora era cuestión de que él de verdad creyera que era especial. Porque nada lograremos si no somos capaces de creer en nosotros mismos. No hay un super pergamino que te dé poderes. A veces es cuestión de convertirnos en quien queremos ser. Entonces viene uno de los mejores momentos de la peli. Yo lo sé, vos lo sabes. Shifu espera en la tormenta, un rayo cae y a lo Batman aparece Tai Lung, lo llama maestro y dice que volvió a casa, pero Shifu reniega. No hay hogar, no hay maestro y no hay oponente para él más que el mismo Shifu. Así comienza el combate y la escena que hace de Tai Lung el mejor villano de Kung Fu Panda. Hasta ahora lo vimos formidable, aterrador, probablemente los dos mejores guerreros de la película se enfrentan aquí, pero olvidamos que es un padre y un hijo. Tigresa no dijo lo que sintió Tai Lung al no ser elegido, no dijo lo que le dolió que su padre le diera la espalda, ni lo que sintió tras una vida de esforzarse por obtener algo que le fue negado. Es que sumado a eso estuvo 20 años en prisión. 20 años. Ya no le queda piedad, amor o empatía. Tai Lung solo tiene odio y resentimiento, pero también es una víctima. Cuando Shifu dice que no fue culpa suya, que no era su decisión, él dice: ¡No fue culpa tuya! ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? ¿Qué clase de vida le dio Shifu a Tai Lung con expectativas eternas, prometiendo algo que no estaba en su control? Le dio valor únicamente como guerrero y luego se lo arrebataron en un momento. Imaginen eso, que tu padre solo te dé un propósito, una idea, la idea de que solo vales si tomas un camino y luego te lo quite, que no haga nada por ti y que en un segundo pierdas una vida de esfuerzo. Ahora su colapso cobra sentido, entendemos por qué hizo lo que hizo, pero la pelea sigue. El talento de Tai Lung es increíble, tanto que ni la experiencia de Shifu es rival, y en uno de los intercambios más poderosos llegamos a la escena del doblaje de oro. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Escuchaste esta escena 1000 veces, pero es que es tan buena, no solo por el dolor de la voz, sino el contexto. ¿Cuántas personas se sienten así, destruidos por expectativas imposibles? Ni siquiera hace falta que sea de un padre. Un padre puede marcarte para siempre con expectativas que no cumplís, pero en nuestro mundo, esas expectativas están en todos lados, en las cosas que consumimos, el tipo de personas que debemos ser. Nunca serás tan bueno si no entrenas 10 horas al día, si no comes lo que debes comer, si no consumes lo que tienes que consumir. Nunca serás perfecto. Siempre estás llegando tarde. Esas expectativas están en todas partes y estas se transmiten en el mundo de Tai Lung, en la forma en la que su padre lo crió. Volvemos a cómo era Shifu cuando se equivocó, se volvió más frío, pero no era ese el problema, no fue amar, sino proyectar tanto en un hijo que le hizo la vida miserable. Tai Lung está así porque Shifu jamás tuvo siquiera la amabilidad para decirle que estaba orgulloso, que lo amaba, que él por sí solo era suficiente, pero lo crió incompleto.
roto, vacío. Solo vale por lo que puede conseguir, no por lo que es. Por eso quiere el rollo. Nunca será suficiente porque él mismo nunca se sentirá suficiente. ¿Te has sentido así alguna vez? Pero esta es la cosa, Shifu dice esto una vez perdida la pelea. Una vez que siente que no puede hacer nada, deja de lado al maestro y al protector para convertirse en el padre que Tai Lung siempre necesitó. Yo siempre estuve orgulloso de ti. Desde el primer momento estuve orgulloso. Y fue mi orgullo lo que me cegó. Te amaba demasiado para ver en qué te convertías en lo que yo te estaba transformando. Lo siento. Shifu pide perdón. Mira cómo se traba al hablar. ¿Cuándo en su vida ha pedido perdón antes? Es tan imperfecto el personaje, pero lo admite, carajo, lo amaba y se sentía tan orgulloso de él que jamás se detuvo siquiera a ver si su hijo era feliz. Es un momento muy importante porque no importa lo que sienta Tai Lung, este es el paso a alguien sin redención. El momento en que se niega a perdonar, a soltar, en el momento en que se vuelve irredimible. Tener un pasado trágico no es una excusa para lastimar a otros y nosotros elegimos. Cuando tenemos el poder debemos hacer algo mejor de eso. Tai Lung condena su presente por el dolor de su pasado, persiguiendo un futuro imposible. Pero el rollo no está y con una terrible ira Tai Lung trata de cometer padricidio. Por Dios, cuántas cosas no notaba cuando era chiquito. Entonces llega el guerrero dragón, el verdadero héroe. Todo este combate sucede en una sola noche y para cuando Po vuelve, el sol ya empieza a salir. Qué hermoso, por favor. Defiende a su maestro y comienza una secuencia de peleas súper entretenida. Encima amo como Tai Lung posta está tryhardeando, pero Po no está ni de cerca a su nivel. Desde el inicio el enfoque de ambos son dos cosas distintas. Po no sabe lo que hace, pero sabe que Tai Lung estaba a punto de matar a Shifu. Lo único que está haciendo Po es alejar a Tai Lung. Es literalmente alguien que se volvió el héroe de su propia historia. No porque sepa que va a ganar, sino porque alguien debe hacer algo. Lo que es más heroico. Porque Po iba a dar la vida si hacía falta, solo necesitaba confianza en sí mismo. Fuera de esos detalles, la pelea está muy bien escrita. Primero caen, ¿y con qué choca Po? El árbol del inicio cuando trataba de ver a los 5, luego las escaleras, haciendo un paralelismo con el chiste de Eres un panda, ¿qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes. Además de tanto que Po sufrió con las escaleras, yo creo que ya aprendió a caer así a propósito, como tigresa pegándole con los cascotes. Luego caen de nuevo y ¿con qué se encuentra Po ahora? Fideos, los que usa para distraerlo. Sale medianamente bien, pero luego usa el bambú para hacer el truco que le enseñó Shifu con los platos hace rato. Claro que Tai Lung hace trampa, entonces Po usa el bambú como Shifu los palillos, mostrando que eso sí lo aprendió bastante rápido. Y me da gracia como, por mera lógica, cuando se para el bambú, Po cae. Insisto, para él no es una pelea, está dando todo y apenas le sale. Cuando el rollo vuela, usa los fuegos artificiales y sale volando, pero se estrella. Entonces se imagina que es una galleta y Tai Lung dice uno de los diálogos que más me han hecho reír cuando era niño. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Para que cuando lo obtenga por fin la pelea acabe con un buen putazo. Claro que bro, viendo lo que aguanta Po, esto es un martes. Y acá viene el final, el momento maestro. Una escena malentendida muchas veces, porque hay una realidad. Po jamás fue tan bueno como Tai Lung. Po no era ni tan fuerte, ni tan ágil, ni tan feroz. Po es solo él. Pero piensa, ¿qué venimos viendo? ¿Por qué son así los personajes? ¿Por qué es así Po? ¿Por qué es así Tai Lung? Tai Lung ve el rollo, el propósito de una vida, la razón por la que su padre jamás lo hizo sentir completo, la razón por la que estuvo 20 años en prisión, pero cuando lo ve no hay nada, solo él no lo entiende y así de fácil pierde. ¿Qué ves en tu reflejo? Tai Lung no ve nada, porque alguien le hizo creer toda su vida que le faltaba algo para estar completo, que por sí solo no vale nada, vale por lo que consigue, pero lo que tiene en las manos no es nada, y quizá es el mejor guerrero de todo el mundo, pero aún así está vacío. Hay que saber qué pasa para empatizar primero con su dolor y luego con esto, con la idea de que ahora no le queda nada, no es nadie, no tiene valor. Son dos individuos enfrentados en una vida de dolor. Cuando
cuando trata de hacer una técnica se da cuenta que encontrarle los nervios a este panda es imposible, como vimos en una escena anterior. Así, con un Tai Lung destruido, Po gana cancha porque él lo entendió. Su padre, un padre que lo amó por encima de quién o qué fuera, le hizo entender que cuando crees que algo es especial es suficiente. No, esta no es una película sobre que el esfuerzo le gana al esfuerzo, no es una película sobre el mejor guerrero físico, ni una película sobre cómo Po supera a Tai Lung gracias a su perseverancia. La película te muestra dos personas, una que tuvo toda la capacidad del mundo, pero ni con eso encontró el valor de ser él mismo, convirtiendo su dolor en sufrimiento para otros, y otra para la que todo tuvo que ser más difícil, a la que todos maltrataban y que se sentía totalmente fuera de lugar, que encontró valor solo en ser él, porque sus virtudes, su valor, su templanza y capacidad iban más allá de lo que el mundo creyó de él. Ya no importa lo que pensaron, lo que el mundo creía, los prejuicios, porque Po entiende que siendo quien es puede ser tan grande como quiera. Por eso dice: ¡Tú eres un panda grande y gordo! No soy un panda grande y gordo. Soy el panda grande y gordo. Tai Lung es vencido porque ya no tiene un porqué. Perdió la voluntad y con un friquismo gigantesco, Po descifra el Skidush, terminando con esto, convirtiéndose en el mejor, con un pueblo agradecido y un padre orgulloso que siempre lo amó y lo ama ahora, sea quien elija ser. Con los 5 furiosos respetándolo y yendo a ver a Shifu, con los dos yendo a comer, como vemos en la escena post créditos, donde el durazno que Wu-Wei plantó creció. No, y escúchame bien, no existe una película perfecta, pero Kung Fu Panda está muy cerca y es increíble lo mucho que puede malinterpretarse el mensaje a veces. Kung Fu Panda no es irreal o infantil porque no se trata del esfuerzo y del mérito. La película te habla directamente para mandar un mensaje importantísimo que por alguna razón hoy en día es más real que nunca. El problema de Po y de Tai Lung es que se sienten vacíos, pero por razones muy diferentes. Po soñaba con ser un prodigio como Tai Lung, pero lo que lo hacía infeliz no era no ser un maestro, era que se sentía vacío, que sentía que el mundo no lo valoraba y tenía que vivir con esos prejuicios. Pero desde la perspectiva de Tai Lung, él también era infeliz, y ese es el crudo mensaje, que podés tener todo eso que sentís que te falta, pero si siempre querés más, nunca va a ser suficiente, siempre te vas a sentir vacío. Hoy en día vemos todo el tiempo realidades ficticias con redes sociales, entretenimiento, historias. Vemos las mejores versiones de personas que empezaron antes, que empezaron mejor. Y es fácil pensar que no importa cuán rápido vayamos, jamás llegaremos a eso. Siempre seremos menos. ¿Y querés saber cuál es la cruda verdad? Es cierto, hay veces que la vida es injusta. Nunca vas a ser tan bueno como quien nació con lo mejor. Nunca tan atractivo como quien tuvo buena genética o mucha plata. Y quizá nunca tan inteligente como quien creció en un país con mejor educación o oportunidades. Pero es por eso que este mensaje vale más, porque te muestra que de una vida injusta se puede hacer algo más grande, que para crecer, para madurar, para amarnos, no necesitamos ser prodigios, no necesitamos ser mejores, más fuertes o más capaces que cualquier otro. Necesitamos aprender a valorarnos, a darnos cuenta que nosotros mismos podemos ser mejores. No busques ser el mejor de todos, busca ser mejor hoy de lo que lo fuiste ayer. Y si sos como Tai Lung, detenete un momento y pensá, ¿sos feliz? ¿Lo que haces te hace bien? ¿Qué querés probar? ¿A quién querés ganarle? No te invito a rendirte o a no intentar, solo a que en algún momento te fijes si ya es suficiente antes de que nada lo sea. Y todo esto solo es posible gracias a que alguien se tomó en serio esta película y dio un mensaje que no subestimaba a su público y fue totalmente sincero. Quizá es tan fácil como que yo alguna vez fui el niño gordo, que sé lo que es la vergüenza, que me subestimen, sentirme insuficiente, pero pelis como esta, escenas como esta, no hay un otro autor sin esta escena, sin la idea de que un yo más joven vio esto y supo que alguien en algún lado sentía lo mismo que él, que lo entendía, que no estaba solo y que me decía que eso iba a acabar en algún momento. No fue fácil, no fue perfecto y jamás dejaré de aprender, pero me prometí que si podía hacer sentir eso a alguien, a cualquiera, que no estaba solo en un mundo tan difícil, valdría la pena. Hoy me siento muy
muy orgulloso de mis logros, grandes y pequeños, y me siento agradecido con estas historias con las que crecí, que en lugar de decirme que soy especial por nacer, que todo era posible y que la vida sería fácil, me decían que con esfuerzo sería alguien que de verdad pudiera sentirse completo, porque nunca fue fácil, pero no quiero saber qué sería de mí si me hubiesen dicho que simplemente no podía cambiar nada, que el mundo estaba en mi contra, que había llegado tarde, que vivía mal solo por ser yo. Sé que no es así para todos y que ahí afuera hay gente, mucha gente, personas que amo, que cuando miran su reflejo en el espejo sienten que les falta algo, que nacieron mal, que no son suficientes. Quiero que sepas que eso se va, que si tratas todos los días de ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, que si aprendes del pasado, eso se va. No hay nada malo en vos que no puedas cambiar aprendiendo a amarte y ser mejor. Se hace más fácil.